Este es exactamente el dilema al que se enfrenta Estados Unidos hoy en día, ya que buques de guerra rusos y submarinos nucleares aparecen repentinamente en aguas del Caribe, prácticamente a las puertas de Estados Unidos. Los principales medios de comunicación nos dicen que es una demostración de fuerza. Washington lo considera una agresión, pero quiero que demos un paso atrás y preguntemos qué significa esto realmente. Cuando los buques de guerra rusos navegan hacia el Caribe, el mundo entero presta atención. Para muchos estadounidenses, la imagen de una fragata o un submarino ruso navegando frente a las costas de Cuba o Venezuela evoca una incómoda sensación de déjà vu. Trae recuerdos de la Guerra Fría, de la crisis de los misiles cubanos, de aquellos 13 días en los que el mundo entero contuvo el aliento. Pero aquí estamos, más de 60 años después, viendo a Moscú proyectar poder en lo que durante décadas se consideró el patio trasero de Estados Unidos. La pregunta inmediata es, ¿qué mensaje está enviando Rusia? ¿Y por qué ahora? Comencemos por el gancho más evidente, la proximidad. Cuando buques rusos se mueven a tan solo cientos de millas de Miami o de la Florida, traspasan capas de diplomacia abstracta y entran directo a la imaginación colectiva estadounidense. Escuchar que Rusia hace maniobras en el Ártico o el Mar Negro suena lejano, casi teórico, pero cuando sus barcos surcan aguas que están al alcance de un vuelo comercial, la situación deja de ser remota. Se vuelve personal. Y eso no es casualidad. Rusia lo sabe. Este despliegue está calculado al milímetro. No se trata solo de capacidad militar, se trata de impacto psicológico. Es un recordatorio flotante de que las aguas que Washington siempre ha dado por sentadas como seguras ya no lo son tanto. Y en medio de esta tensión, vale la pena preguntarse, ¿desde dónde nos estás viendo este vídeo? ¿Estás en México, en Colombia, en Estados Unidos o en otro rincón de América Latina? Déjanos tu país en los comentarios, nos encantaría saber de dónde nos acompaña nuestra audiencia. Y mientras estás ahí, cuéntanos también, ¿tú crees que estos barcos rusos representan una verdadera amenaza o solo una señal geopolítica? Tu opinión importa y ayuda a que esta conversación siga creciendo. Ahora, volvamos al tablero. El Caribe no es solo un mar turístico. Históricamente ha sido un escenario de disputa de poder. Desde los imperios coloniales hasta el siglo XX, controlar estas aguas significó controlar rutas comerciales, proyección militar y dominio estratégico. Cuando Rusia posiciona sus buques aquí, no está buscando ganar una batalla hoy, está reclamando un lugar en la mesa mañana. Es una acción simbólica con consecuencias profundas. No se trata de invadir, se trata de decir, también podemos estar aquí. Mientras Estados Unidos mantiene alianzas y bases en Europa del Este, cerca de las fronteras rusas, Moscú responde con movimientos en el hemisferio occidental. Es el juego del espejo, donde cada acción encuentra su reflejo. Y aquí viene un punto clave. Si este canal te está ayudando a entender estos temas complejos que otros medios apenas rozan, no te vayas sin hacer dos cosas. Primero, suscríbete, porque cada semana desmenuzamos las noticias con enfoque crítico, sin alarmismos, sin sectarismos, con el rigor que merece la economía y la geopolítica. Y segundo, activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Este tipo de análisis no lo encuentras en cualquier lado. La crisis de los misiles cubanos en 1962 no fue solo sobre misiles, fue sobre esferas de influencia, fue sobre el derecho de una superpotencia a colocar armas cerca de la otra. Si tú puedes apuntarme desde Turquía, yo puedo apuntarte desde Cuba. Esa lógica de simetría hizo temblar al mundo. Hoy, aunque no haya misiles, el mensaje sigue siendo el mismo. Si Estados Unidos extiende la OTAN hasta las fronteras de Rusia, Moscú tiene derecho a acercarse a las suyas, y el Caribe, aunque no sea suyo, está a pocas millas de distancia. Lo interesante es cómo cambia la narrativa dependiendo de quién actúa. Estados Unidos dice que su expansión militar es defensiva, pero cuando Rusia replica con maniobras navales cerca de sus costas, de inmediato se habla de provocación. ¿No es esa una doble moral?
Piénsalo, Estados Unidos tiene más de 800 bases militares en todo el mundo, Rusia menos de 20. Si Washington tiene el derecho de estar en Japón, en Alemania, en Polonia, porque Moscú no podría estar en Venezuela o Cuba, con quienes mantiene relaciones diplomáticas. Y mientras esto ocurre, dentro de Estados Unidos, millones de personas enfrentan una crisis económica profunda, salarios que no alcanzan, vivienda que se encarece, atención médica que quiebra bolsillos. Pero cuando aparecen los barcos rusos, de repente, todo el foco se va hacia lo que pasa afuera. ¿Casualidad? No. El miedo al enemigo externo siempre ha sido una herramienta poderosa para desviar la atención de los problemas internos. Y en este caso, más que nunca, sirve para justificar aumentos en el presupuesto militar mientras las escuelas y hospitales públicos siguen abandonados. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿están los ciudadanos viendo el verdadero tablero o solo la parte que se les muestra? Porque si bien los barcos rusos son reales, su impacto militar inmediato es limitado. Lo que sí tienen es un poder enorme sobre la percepción. Y en la geopolítica, la percepción muchas veces pesa más que las armas. Así que te dejamos una reflexión antes de seguir. Si Estados Unidos lleva décadas operando cerca de otras naciones, ¿por qué se sorprende cuando otros hacen lo mismo? Y más importante aún, ¿quién define qué es defensivo y qué es agresivo en este juego de poder sin reglas claras? Sigue aquí, porque lo que viene a continuación te va a sorprender. Lo que viene a continuación no es una predicción apocalíptica ni un escenario de ficción de espías y conspiraciones, sino una escalada real, silenciosa y meticulosamente calculada que ya está cambiando el mapa del poder global. Porque detrás de cada buque ruso que entra en el Caribe no solo viaja acero, tripulación y radares, sino un mensaje cifrado en cada onda del mar. El orden mundial que Estados Unidos diseñó tras la Segunda Guerra Mundial, un orden donde Washington dictaba las reglas, movía las piezas y esperaba obediencia, ya no está intacto. Y mientras el Pentágono emite comunicados de preocupación, mientras los presentadores de noticias hablan de tensión creciente con tono grave y fondo rojo, lo cierto es que esto no es un brote aislado, sino la culminación de años de desgaste estratégico, de errores diplomáticos, de arrogancia geopolítica disfrazada de liderazgo. Rusia no está invadiendo el Caribe, China no está desembarcando tropas en Haití, pero ambos están haciendo algo más inteligente, más duradero. Están erosionando la certeza de que Estados Unidos puede controlar todo lo que acontece en su hemisferio sin consecuencias. Y esta erosión no se da con bombas, sino con acuerdos militares, con visitas diplomáticas, con puertos abiertos en países olvidados por Washington pero nunca por Moscú. Cuba, Venezuela, Nicaragua, naciones marcadas por décadas de sanciones, bloqueos y desprecio, ahora tienen a Rusia firmando contratos de cooperación técnica, entregando equipos de defensa, instalando radares costeros y sí, enviando buques de guerra que navegan sin pedir permiso. Y mientras tanto, en Washington, se monta el drama como si fuera el primer día del conflicto, como si nadie hubiera visto venir esto. Pero cualquiera que haya estado prestando atención sabía que tarde o temprano llegaría este momento. No se puede aislar, castigar y humillar a países enteros y luego sorprenderse cuando buscan aliados en otros rincones del mundo. No se puede exigir lealtad absoluta de naciones sin ofrecer nada a cambio. Y no se puede mantener un imperio de bases militares en 100 países mientras se condena a otros por hacer lo mismo a una fracción de escala. Aquí no se trata de buenos y malos, se trata de estrategia, de equilibrio, de supervivencia. Rusia no busca una guerra directa con Estados Unidos, pero sí quiere que éste sienta, por primera vez en décadas, una amenaza tangible en sus aguas cercanas, una incomodidad real, una vulnerabilidad palpable. Y lo está logrando. Porque cuando un submarino nuclear ruso completa una inmersión al norte de Venezuela, a menos de 300 millas de la costa de Florida, aunque no dispare un misil ni amenace con nada explícito, el mensaje es claro: ya no estás solo.
Ya no estás a salvo. Ya no puedes dar por sentado que este continente es tuyo por derecho divino. Y lo más perturbador para el establishment estadounidense no es la presencia rusa, sino que países de América Latina están abriéndole las puertas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya no creen en el discurso de la democracia que invade, de la libertad que bombardea, de la ayuda que impone condicionamientos. Han visto cómo Estados Unidos apoya golpes, cómo financia oposiciones, cómo maneja elecciones a su conveniencia. Y cuando tocan fondo, cuando las sanciones cortan sus economías, cuando las corporaciones extranjeras saquean sus recursos, a quien pueden llamar, no a Washington, no a la OEA, a Moscú, a Pekín, a quienes, por intereses propios, están dispuestos a ofrecer una salida, y así nace una nueva alianza no declarada, un frente de resistencia antihegemónico que no lleva bandera común, pero que comparte un objetivo claro: romper el monopolio del poder. Y mientras esto ocurre, millones de personas en Estados Unidos siguen viendo las noticias, preocupadas por una invasión rusa que no existe, cuando en realidad el verdadero riesgo no es una guerra, sino un cambio de paradigma. El riesgo es que el mundo se dé cuenta de que Estados Unidos ya no puede imponer su voluntad sin resistencia, que el mito del superpoder invencible se desvanece con cada barco que cruza el Atlántico sin pedir permiso, que el monopolio del miedo, que durante décadas mantuvo a naciones en la sumisión, ahora se vuelve contra su creador. Porque si hay algo que esta situación revela, es que ninguna potencia, por muy grande que sea, puede escapar de las leyes del equilibrio de poder. Tarde o temprano, alguien aparece para ponerle un espejo frente a la cara, y en este caso, ese espejo flota en el mar Caribe. Pero esto no termina aquí. Por el contrario, lo que estamos viendo es apenas el inicio de una nueva era de confrontación no bélica, donde la influencia se mide no por el número de portaaviones, sino por la capacidad de construir redes diplomáticas, económicas y militares en territorios que antes eran intocables. Rusia está sembrando influencia, China construye puertos, Irán envía drones, y Estados Unidos responde con advertencias vacías, con sanciones que ya no asustan, con discursos cada vez más desconectados de la realidad internacional. Y peor aún, dentro del propio país, el pueblo sigue siendo manipulado con narrativas de amenaza externa, mientras los problemas reales, la desigualdad, la inflación, el colapso del sistema educativo se profundizan cada día, porque es más fácil movilizar a la gente con el miedo a Rusia que con la verdad sobre el colapso del sueño americano, y aquí es donde tú entras. Porque si este vídeo te ha hecho cuestionar lo que te han contado, si te ha abierto los ojos a los verdaderos movimientos bajo la superficie, entonces no te quedes solo con la reflexión. Suscríbete ahora, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje con alguien que todavía cree que la geopolítica no le afecta, porque esta no es una historia sobre barcos rusos, es sobre cómo se construye el poder, cómo se pierde, cómo se transforma. Y si no entendemos ahora lo que está sucediendo, dentro de pocos años miraremos atrás y nos preguntaremos por qué no vimos venir el final de un imperio. Así que no te vayas, quédate, participa, escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy, y dime, ¿crees que Estados Unidos aún puede mantener su dominio global, o el mundo ya no le pertenece? Tu voz forma parte de esta conversación, y cada comentario, cada like, cada suscripción, es una pieza más en la construcción de un análisis que no encuentra espacio en los medios tradicionales. Este canal existe porque tú estás aquí, porque tú exiges respuestas reales, porque no te conformas con el relato oficial. Y si hoy te sentiste desafiado, si algo de esto resonó en tu cabeza o en tu conciencia, entonces ya hiciste tu parte, pero puedes hacer más. Síguenos, difunde, debate, porque el cambio comienza cuando dejamos de ser espectadores y nos convertimos en protagonistas del entendimiento. Y lo que viene no será contado por los que tienen el poder, sino por los que atienden a la verdad. Y mientras el eco de las sirenas navales resuena en las costas del Caribe,
el aire se carga no solo con tensión militar, sino con una pregunta que late debajo de cada maniobra, de cada comunicado diplomático, de cada titular sensacionalista. ¿Hasta dónde está dispuesto el mundo a llegar por un pedazo de mar que, históricamente, ha simbolizado mucho más que agua salada y vientos alisios? Porque lo que está ocurriendo no es un simple juego de posiciones, no es un ejercicio táctico sin consecuencias, es una reconfiguración silenciosa pero profunda del orden global que muchos pensaban inmutable. Rusia no ha venido a invadir, no ha desembarcado tropas en La Habana ni ha bloqueado puertos estratégicos, pero su sola presencia altera el eje del poder percibido. Es como si, de un día para otro, el espejo del lequito del abélido imperio se hubiera empañado y, al limpiarlo, Washington se viera reflejado no desde la Casa Blanca, sino desde un puente de mando ruso, flotando a 200 millas de su costa, y ese reflejo incomoda porque expone una vulnerabilidad que durante décadas se dio por eliminada, la idea de que Estados Unidos, con su poderío militar sin par, con su red de satélites y portaaviones, con su hegemonía económica, podría controlar no solo su destino, sino también el ritmo al que el mundo se mueve. Pero hoy, ese ritmo empieza a desafinarse, porque mientras en Washington se discute si responder con más sanciones, con despliegues contrarios en el Báltico o con declaraciones contundentes ante la ONU, en Moscú ya han entendido algo fundamental, que el campo de batalla del siglo XXI no se libra solo con aviones de combate o con misiles hipersónicos, sino con percepción, con símbolos, con movimientos que no necesitan detonar una sola bala para cambiar el equilibrio. Y es ahí donde el Caribe se convierte en un tablero gigantesco de ajedrez estratégico, donde cada buque ruso no es solo un pedazo de metal flotando, sino una ficha colocada con precisión en un espacio que Estados Unidos consideraba intocable. ¿Y qué hay de Cuba? ¿Qué hay de Venezuela? Porque no podemos hablar de este despliegue sin mencionar a los aliados históricos de Moscú en la región, naciones que, por décadas, han sido marginadas, castigadas con bloqueos, aisladas diplomáticamente, pero que ahora, con la llegada de estos buques, se erigen de nuevo como piezas clave en un mapa geopolítico que muchos creían congelado. Para Caracas o La Habana, este no es solo un acto de cooperación militar, es una señal de resistencia, un guiño al mundo que dice, no estamos solos. Y ese mensaje, sutil pero potente, resuena más allá del mar Caribe. Resuena en Brasilia, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en lugares donde los gobiernos observan con atención, preguntándose si este podría ser el inicio de una nueva era multipolar, donde el poder ya no se mide solo por el tamaño del ejército, sino por la capacidad de alianzas, por la habilidad de moverse en los intersticios del dominio occidental. Pero también hay otra cara de esta moneda, menos glamorosa, más cruda. Mientras los políticos discuten sobre soberanía y proyección de poder, mientras los analistas geopolíticos llenan pizarras con flechas y zonas de influencia, millones de personas en América Latina siguen sin acceso a agua potable, a educación digna, a empleos estables. Y entonces uno se pregunta, ¿acaso esta reaparición de Rusia en nuestro hemisferio podría convertirse en una excusa más para que las élites sigan postergando soluciones reales a problemas urgentes? Porque históricamente, cada vez que aparece un enemigo externo, las agendas internas se desplazan. La seguridad se prioriza sobre la vivienda, el presupuesto militar crece mientras se recortan subsidios, y las discusiones sobre justicia social se entierran bajo titulares de espionaje o amenazas inminentes. No es coincidencia que justo cuando la inflación golpea duro en Estados Unidos, cuando la desigualdad alcanza niveles récord, cuando las protestas sociales arrecian en varias ciudades, llegue la noticia de barcos rusos navegando cerca de Florida. Y no es casualidad tampoco que los medios masivos, que durante meses ignoraron crisis económicas profundas, ahora dediquen horas de programación a analizar cada movimiento de estos barcos como si estuviéramos al borde de una guerra mundial, porque el miedo vende, el miedo moviliza, el miedo desvía.
Y mientras tanto, aquellos que intentan ver más allá del ruido, que buscan entender las raíces estructurales de este nuevo enfrentamiento, terminan etiquetados como conspiradores, como ingenuos o peor aún, como irrelevantes. Pero nosotros no creemos en el ruido, creemos en el análisis, en la profundidad, en desarmar el discurso oficial con datos, con contexto, con una mirada que no se conforme con lo que se muestra, sino que busque lo que se oculta. Y si tú, que estás viendo esto ahora, sientes que algo no cierra, que hay una narrativa que no termina de convencerte, que las explicaciones oficiales suenan huecas, entonces estás en el lugar correcto. Porque este canal no está aquí para repetir lo que dicen los noticieros, está aquí para desmontarlo, para cuestionarlo, para llevarte a los trasfondos que nadie quiere contarte. Y por eso necesitamos que hagas algo ahora mismo. Si este contenido te está ayudando a pensar distinto, si te hace preguntarte más en lugar de aceptar respuestas prefabricadas, entonces suscríbete. No es solo un gesto, es un acto de resistencia intelectual. Suscribirte significa que crees en un periodismo que no cojea, que no se arrodilla ante intereses de poder, que no se conforma con titulares de impacto sin sustancia. Y no te vayas sin activar la campanita de notificaciones, porque cada semana subimos contenido que desafía el consenso, que rompe con la narrativa dominante, que te da las herramientas para entender no solo qué está pasando, sino por qué está pasando. Comparte este video con alguien que todavía cree que todo se reduce a Rusia malo, bueno, porque el mundo no es blanco ni negro, es gris, complejo, lleno de capas, y más importante aún, déjanos un comentario. No te quedes con la duda. Cuéntanos qué piensas. ¿Crees que este despliegue ruso es una amenaza real o simplemente una respuesta simétrica a décadas de expansión estadounidense cerca de Rusia? ¿Crees que América Latina debería reevaluar sus alianzas o caeremos de nuevo en el juego de elegir bando como en la Guerra Fría? Tu voz nos importa, porque este no es un canal unidireccional, es un espacio de debate, de pensamiento colectivo, de construcción de conciencia, y mientras el mundo se polariza, mientras las potencias aumentan su tensión, mientras los buques siguen navegando y los discursos se endurecen, nosotros seguiremos aquí, desentrañando el verdadero tablero, sin miedo a decir lo incómodo, sin silenciar lo que otros callan. Porque el futuro no se decide solo en las salas de guerra o en los consejos de seguridad, se decide también en conversaciones como esta, en comentarios como los tuyos, en personas como tú que se niegan a ver el mundo a través del filtro de quien tiene el control de los medios. Así que no te vayas. Quédate. Suscríbete. Comenta. Activa la campanita. Porque lo que viene a continuación no es solo más contenido, es una forma distinta de entender el mundo. Y tú puedes ser parte de ello. Lo que viene a continuación no es una predicción, no es especulación de salón, es la lógica fría de una estrategia que se desarrolla en tiempo real, y si no estás prestando atención, te vas a quedar fuera del verdadero juego, el que nadie te muestra en los titulares. Mientras tú mirabas tu teléfono, Rusia firmó acuerdos de suministro energético con Venezuela que garantizan acceso a refinerías, puertos y, lo que es más delicado, instalaciones portuarias con capacidad para atraques de buques de gran calado, incluyendo cruceros de combate y submarinos de propulsión nuclear. Cuba, por su parte, ha ofrecido no solo muelles, sino también espacios para observación satelital, radares de largo alcance y estaciones de comunicaciones que permiten a Rusia monitorear cada movimiento de la sexta flota estadounidense en el Atlántico Sur. Esto no es teoría, esto ya está pasando. Estamos hablando de una presencia militar rusa no permanente, pero recurrente, cíclica, calculada, como el tic de un reloj que anuncia que el tiempo cambió, y Estados Unidos lo sabe. Lo sintió en la médula cuando el poradmiral Gorshkov, escoltado por fragatas y con un submarino de ataque rápido sumergido siguiendo rutas en paralelo, cruzó el estrecho de Florida sin pedir permiso, sin anunciarlo con semanas de anticipación, simplemente apareció como un fantasma en el radar.
y navegó durante 3 días a menos de 120 millas de la costa de Miami. No había carga bélica expuesta, no hicieron maniobras agresivas, simplemente estuvieron aquí. Y eso, en sí, fue el mensaje. Podemos estar aquí, no necesitamos una base para existir, no necesitamos una invasión para cambiar el tablero. La dominancia ya no se mide solo por cuántas bases tienes, sino por cuántos puntos estratégicos puedes activar sin posesión formal. Rusia ha aprendido la lección del imperio. El control no siempre requiere bandera clavada en el suelo. Basta con la capacidad de proyectar, de persistir, de reaparecer sin aviso. Y en este escenario, lo más peligroso no es lo que Rusia hace, sino lo que Estados Unidos siente obligado a hacer a cambio. Porque ahora el Pentágono anuncia el despliegue de nuevos destructores equipados con sistemas Aegis, activa protocolos de alerta temprana en bases aéreas de Carolina del Sur y Texas, y reactiva operaciones de reconocimiento estratégico sobre el noroeste de Sudamérica. Se están jugando movimientos de respuesta que ya estaban escritos en los manuales de la Guerra Fría, como si todo el mundo hubiera pulsado un botón de reinicio sin consultarnos. Y mientras tanto, en redes sociales, la gente discute si el Pormósvapor debería haber sido hundido o no, sin darse cuenta de que el verdadero campo de batalla ya no es el mar, es la narrativa. Porque detrás de cada barco hay una guerra de significados. Rusia no busca pelear con la marina estadounidense, busca romper la ilusión de que Estados Unidos es intocable en su propio continente. Y está funcionando. Por primera vez en décadas, el Departamento de Estado emite comunicados con un tono de inquietud genuina, no de arrogancia diplomática. Por primera vez, congresistas bipartidistas exigen explicaciones. Por primera vez, ciudadanos estadounidenses miran el mapa y se preguntan, ¿cómo es posible que esto vuelva a ocurrir? Pero aquí está la pregunta que casi nadie se atreve a formular. ¿Y si esto ya no es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, sino el comienzo de algo mucho más grande? ¿Y si el Caribe se convierte en el nuevo eje de una alianza estratégica sur-sur que incluye no solo a Rusia, sino también a China, que ya tiene submarinos detectados operando en aguas de Nicaragua, y a Irán, que ha intensificado su cooperación militar con países del ALBA? Imagina una red de apoyo logístico, invisible, flexible, que permita a potencias no occidentales rotar sus fuerzas en el hemisferio occidental sin necesidad de una base permanente, simplemente con acuerdos bilaterales, con presencia rotativa, con activación de emergencia. Eso es exactamente lo que teme Washington, no una invasión, no una guerra nuclear, sino la erosión de su monopolio geopolítico. Porque si Rusia puede estar en Cuba, si China puede construir puertos digitales o estaciones de espionaje en el norte de Brasil, si Irán puede entrenar fuerzas especiales en Venezuela, entonces el mito del mundo unipolar se desvanece y con él se derrumba la narrativa que ha sostenido el orden internacional desde 1991. Ahora bien, ¿por qué esto no aparece en los principales noticieros? ¿Por qué no se analiza con profundidad en los programas matutinos? Porque hablar de esta realidad implica reconocer que Estados Unidos ya no tiene el control absoluto y eso, para la élite política, es inaceptable. Entonces prefieren hablar de provocaciones, de riesgos inaceptables, de nueva amenaza rusa, pero nunca de las causas estructurales, nunca de la expansión de la OTAN, nunca de la hipocresía de decir que otros no pueden hacer lo que tú llevas décadas haciendo. Y mientras tanto, la gente común sigue pagando las consecuencias. En Miami, los precios de los seguros marítimos suben. En Puerto Rico, el turismo vacila. En República Dominicana, los inversores extranjeros empiezan a retirar capitales por incertidumbre regional. El miedo se propaga más rápido que los buques de guerra, y eso es precisamente lo que alimenta el ciclo. Más miedo, más presupuesto militar, más bases en el extranjero, más reacción de los rivales, más buques rusos. Es un círculo vicioso diseñado para que el poder siga concentrándose en quienes financian los tanques, no en quienes sufren sus consecuencias,
pero tú no tienes por qué ser parte pasiva de este sistema. Si hasta ahora has estado viendo estos hechos como simples noticias aisladas, sin conexión, sin patrón, es porque nadie te ha mostrado el mapa completo, y ese es exactamente nuestro propósito aquí. No vendemos miedo, no difundimos conspiraciones, pero tampoco aceptamos la versión oficial sin cuestionarla. Analizamos, comparamos, desentrañamos. Y si este vídeo te ha abierto los ojos aunque sea un poco, si sientes que estás viendo algo más profundo que la superficie mediática, entonces no te vayas sin hacerlo, suscríbete. No lo digo por cumplir, lo digo porque cada semana desglosamos estos temas con un nivel de profundidad que no encontrarás en los canales tradicionales. No somos parte del espectáculo del miedo, queremos que entiendas el juego, y si ya estás suscrito, hay algo aún más importante, activa la campanita, porque si no activas la notificación, no verás el próximo video, y en el próximo revelaremos documentos desclasificados que prueban que Rusia ya tiene acuerdos secretos con al menos 3 países del Caribe para el despliegue de radares avanzados capaces de rastrear los movimientos de aviones espía estadounidenses a más de 1000 kilómetros. También mostraremos cómo China está usando compañías civiles para construir infraestructura que, en tiempos de crisis, puede convertirse en bases navales disfrazadas. Esto no es ciencia ficción, esto está ocurriendo ahora, y si no te enteras, serás uno más que mira el mundo sin ver las piezas que lo mueven. Por eso, antes de que te vayas, déjanos un comentario con tu país, como ya hicieron miles de personas desde Argentina, desde Perú, desde España, desde Chile, desde Estados Unidos, desde Colombia. Queremos saber de dónde nos sigues, porque esta comunidad global es la que está cambiando la forma en que se consume la información. Y mientras estás ahí, dime, ¿crees que Estados Unidos tiene derecho a exigir seguridad en su región si él mismo opera en las fronteras de otros? ¿O es hora de admitir que el mundo ya no gira solo en torno a Washington? Tu voz importa, tu opinión construye debate, y cuantos más comentarios, más fuerza tiene esta conversación. No te quedes con la duda, no dejes que otros piensen por ti. El mundo no se maneja con titulares, se maneja con contexto, con conexión de puntos, con valentía para preguntar lo que otros callan, y si este video te ha hecho pensar, compártelo, aunque sea con una persona, porque en tiempos de manipulación, la verdad no se impone sola, se comparte, se defiende, se exige, y nosotros seguiremos aquí, sin miedo, sin censura, sin atajos, desentrañando lo que nadie quiere que sepas. Porque al final del día, entender el poder no es solo un privilegio, es una responsabilidad. La presencia de buques de guerra rusos en el Caribe no es un acto aislado, ni una maniobra improvisada por necesidad, es parte de una estrategia de largo aliento, una paleta precisa en un tablero donde cada movimiento resuena más allá de las olas. No se trata simplemente de navegar en aguas internacionales, sino de redibujar mentalidades, de alterar equilibrios invisibles. Estados Unidos ha crecido cómodo con la idea de que su hegemonía en América Latina es un orden natural, casi geográficamente destinado, pero el mundo cambia y las potencias emergentes no están dispuestas a aceptar eternamente reglas escritas por otros. La llegada de fuerzas rusas a puerta del continente americano es una declaración silenciosa. El monopolio del miedo ya no pertenece a un solo lado. Y en esta partida, la percepción es tan letal como un misil. Imagina por un instante que mañana, sin aviso, buques chinos anclaran frente a Baja California, o que una flota iraní realizara ejercicios en el Océano Atlántico a la altura de Carolina del Sur. ¿El pánico sería inmediato? ¿Los titulares hablarían de invasión inminente? Lo más probable es que sí, y con razón, pero también con hipocresía, porque Estados Unidos despliega sus portaaviones cerca de Irán, envía soldados a la frontera con Rusia bajo el paraguas de la OTAN, y mantiene una red de espionaje y bases avanzadas en más de 80 países. Todo claro por razones de seguridad. Pero cuando otro toma su propio mapa y dibuja un punto en la otra punta,
De repente todo es confrontación, es desestabilización, es provocación. Aquí radica el doble estándar del poder. Lo que es defensa para unos, para otros es amenaza. Y mientras esta lógica fracturada se reproduce una y otra vez, los ciudadanos comunes, desde Los Ángeles hasta Quito, pagan el precio de una narrativa que prioriza el miedo sobre el entendimiento. El verdadero peligro no está en que Rusia tenga barcos en el Caribe, sino en que el debate se quede en la superficie, en que solo se hable de armamento y no de estrategia, no de historia, no de humillación diplomática acumulada durante décadas. Desde la caída de la Unión Soviética, Moscú ha sido tratado como una potencia de segunda, empujada a un rincón mientras Occidente expandía sus alianzas, sus sanciones, sus intereses, pero ningún imperio acepta su marginalización para siempre. Y si no puedes competir en economía, compites en simbolismo. Si no puedes ganar en tecnología, ganas en presencia. Lo que Rusia está haciendo no es tomar el Caribe, es recordar que no fue jamás exclusivamente de nadie, es un acto de soberanía política, un pulso de dignidad, e incluso si su flota desapareciera mañana, el mensaje ya se ha transmitido. La cuestión de fondo, entonces, no es si estos buques pueden amenazar a Estados Unidos militarmente en este preciso momento, porque no es eso lo que buscan. Lo que están haciendo es resquebrajar la certeza, alimentar la duda, forzar una reacción, y cada titubeo de Washington, cada declaración alarmista, es un punto a favor de quien busca mostrar que el gigante tiene nervios. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas crisis domésticas han quedado en segundo plano mientras los noticieros repiten una y otra vez imágenes de barcos grises sobre el mar azul? ¿Cuántas familias luchan con el alquiler, con la inflación, con la salud, mientras el debate nacional se centra en qué tan cerca estuvo un submarino ruso de las costas de Puerto Rico? Eso no es casualidad. El enemigo externo une, distrae, justifica. Y en un contexto de desigualdad creciente, de polarización social y desconfianza en las instituciones, un barco extranjero se convierte en un chivo expiatorio perfecto. Pero si verdaderamente quieres entender este mundo, no te quedes en la imagen. Pregunta por el contexto, por las décadas de expansionismo militar occidental, por el control de recursos, por la resistencia al unipolarismo. Porque este no es un enfrentamiento entre buques, es un choque de mundos. El del poder establecido, que teme perder su lugar, y el del poder emergente, que exige un asiento que nunca le fue ofrecido. Y tú, desde donde quiera que estés viendo esto, si estás en Argentina, en Perú, en Chile, en España o en Estados Unidos, forma parte de esta historia. Tus opiniones, tu conciencia, tu capacidad de cuestionar lo que te cuentan, marcan la diferencia. Así que no te vayas sin dejar tu huella. Comenta ya, dime de dónde nos escribes, qué sientes frente a esta situación, si crees que estamos al borde de un nuevo conflicto o si todo esto es solo teatro de poder. Y sobre todo, si valoras este tipo de análisis profundo, riguroso, sin medias tintas, suscríbete ahora, activa la campanita y únete a una comunidad que no se conforma con titulares, que busca entender de verdad cómo funciona el mundo. Porque si no entendemos las reglas del juego, no podremos cambiarlas. Y esto, lo que estamos viendo hoy, es solo el comienzo. La presencia de buques de guerra rusos en el Caribe no es una anomalía ni un acto de guerra inminente, sino el reflejo directo de un mundo en transformación, donde el monopolio del poder ya no reside en una sola superpotencia. Rusia no está buscando una confrontación directa, pero sí está reclamando espacio, simetría y respeto en un escenario que durante décadas fue unilateral. Mientras Estados Unidos despliega fuerza en Europa del Este, Corea o el Golfo Pérsico bajo el argumento de seguridad aliada, Moscú replica con movimientos que duele ver desde Washington no por su peligro inmediato, sino porque rompen la ilusión de control absoluto. No se trata de que Rusia vaya a invadir Puerto Rico o dominar el tráfico marítimo, sino de que ya no acepta que el mundo esté dividido en zonas de influencia donde solo uno tenga derecho a proyectar poder. El miedo que genera su presencia revela más que cualquier maniobra militar
expone cuán frágil es la percepción de dominio que Occidente ha dado por sentado, y en ese vacío entre percepción y realpolitik, los ciudadanos comunes, tanto en América como en Europa, pagan el precio, con impuestos dirigidos a presupuestos militares crecientes, con discursos que avivan el miedo, con una narrativa que convierte lo geopolítico en amenaza existencial, mientras las verdaderas crisis, la desigualdad, la inflación, el colapso ambiental siguen sin respuesta. La historia no se repite, pero sí insiste. El Caribe no es tierra de conquista, pero sí puerta de acceso al futuro del poder global. Y si no entendemos que la paz no se construye con bases militares, sino con equilibrio, justicia y diálogo, seguiremos atrapados en un ciclo de provocación y respuesta que nadie puede ganar. El tablero está abierto, los movimientos ya están en marcha, y el verdadero poder no está en quien tenga más barcos, sino en quien logre ver más allá de ellos. Si este análisis te hizo pensar, si te desafió o si simplemente te ayudó a entender lo que otros ocultan, no te quedes solo con esa idea, compártela, comenta, debate, pregunta. Y si valoras un contenido que no teme mirar de frente a la verdad sin manipulaciones, suscríbete ahora, activa la campanita y sé parte de una comunidad que no solo consume noticias, sino que las cuestiona. Porque en tiempos de guerra mediática, pensar por uno mismo es el acto más subversivo que existe.